El quiltro chileno no es más que un perro mestizo común y corriente, po. Ese era el comentario más repetido a principios de 2024 en los foros de mascotas de Estados Unidos. Si el quiltro fuera tan bacán, ¿por qué las grandes asociaciones caninas internacionales no le daban un reconocimiento más amplio? Sin embargo, pocos meses después, un video de una cámara de seguridad, grabado el 15 de marzo de 2024 a las 3:47 de la tarde en una tranquila calle del centro de Atenas, en Georgia, lo cambiaría todo para siempre. Guillermo Jiménez, un profesor de historia jubilado de 73 años, paseaba tranquilamente a su quiltro negro, un perro de pelaje corto y mirada vivaz al que había llamado Coraje. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando manchas doradas sobre la acera. Era una escena de paz absoluta, de esas que se repiten día tras día en los suburbios de ciudades pequeñas. De pronto, como si hubieran brotado de una grieta en la realidad, dos hombres enmascarados surgieron de un callejón. Uno empuñaba un cuchillo que brilló con un destello siniestro, el otro, una barra de fierro. «Pasa la billetera y el reloj, viejo», al tiro, ladró el del cuchillo, con una voz rasposa que cortó la quietud del aire. Guillermo, cuyo mayor sobresalto en años había sido una cuenta de la luz demasiado alta, retrocedió un par de pasos, con el corazón martillándole el pecho. El miedo lo paralizó. Sus manos temblorosas empezaron a buscar el bolsillo trasero de su pantalón, dispuesto a entregar lo poco que llevaba encima. Pero justo en ese instante, cuando la rendición parecía inevitable, ocurrió lo impensable. Coraje, que hasta ese momento descansaba dócilmente a los pies de su amo, se transformó. Dejó de ser una mascota para convertirse en un proyectil de furia contenida. Salió disparado como una flecha negra, moviéndose a una velocidad que el ojo humano apenas podía registrar, directo hacia el delincuente armado. Todo fue tan rápido, tan brutalmente eficiente, que ni siquiera aquellos criminales, probablemente acostumbrados a la violencia, tuvieron tiempo de reaccionar. Coraje, con una precisión quirúrgica, clavó sus fauces en la muñeca que sostenía el cuchillo. La presión fue inmensa, un crujido seco resonó en el silencio y el arma salió volando por los aires, cayendo con un tintineo metálico a varios metros de distancia. El segundo asaltante, un tipo más corpulento, intentó golpear al perro con la barra de fierro, pero aquel quiltro de tamaño mediano demostró un instinto de combate asombroso. Esquivó el golpe con una agilidad felina y, en el mismo movimiento, usó su propio cuerpo para embestir la rodilla del hombre, haciéndole perder el equilibrio y caer de espaldas con un ruido sordo. El enfrentamiento completo duró apenas 7 segundos. 7 segundos de violencia coreografiada por un instinto milenario. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue lo que sucedió después. Tras neutralizar a los dos agresores, Coraje no continuó el ataque. No ladró, no persiguió. En cambio, corrió de vuelta al lado de Guillermo, frotando su hocico contra la mano temblorosa de su dueño, asegurándose con pequeños gemidos de que estuviera a salvo. Luego, con una inteligencia que helaba la sangre, el perro se plantó entre Guillermo y los hombres caídos, manteniendo una postura de alerta, un guardián silencioso, hasta que las sirenas de la policía rompieron el silencio. El vídeo de la cámara de seguridad se hizo viral de la noche a la mañana. En menos de 24 horas, superó los 10 millones de reproducciones. Pero el análisis que más sorprendió provino de Mary Anderson, una experta en análisis de comportamiento del FBI. He analizado cientos de casos de animales protegiendo a sus dueños, comentó en una entrevista televisiva, pero el comportamiento de este perro es diferente. Fíjense en la precisión de su ataque, fue directo a la muñeca armada, no a otra parte del cuerpo. Observen su estrategia. Neutralizó la amenaza principal primero y luego se ocupó de la secundaria. Y lo más importante, supo exactamente cuándo detenerse. Esto no es una simple reacción instintiva. Esto es una demostración de inteligencia superior. La sorpresa fue aún mayor cuando los periodistas entrevistaron a Guillermo, quien reveló un dato clave. A Coraje nunca le di ningún entrenamiento especial. Ni siquiera una clase de obediencia básica. Hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. Hace 3 años, fui de viaje a Chile. Estaba paseando por el Parque Forestal, en Santiago, cuando lo vi. Era un cachorrito flaco, abandonado cerca del Museo de Bellas Artes.
Tenía una mirada tan inteligente. Una energía que no se correspondía con su cuerpo desnutrido. Decidí adoptarlo y traerlo conmigo a Estados Unidos. Guillermo sonrió con nostalgia. En el refugio de animales de Santiago donde hice los trámites, una voluntaria me dijo, este es un quiltro, la raza nacional no oficial de Chile. Son perros listos, aperrados, pero no tienen nada de especial. Yo solo pensé que era adorable. Jamás imaginé que escondía una capacidad tan increíble. Esta historia encendió la curiosidad en todo Estados Unidos. La gente comenzó a preguntarse, ¿era esto un caso aislado, una anomalía afortunada, o la raza quiltro escondía un secreto que el mundo había ignorado por completo? Pronto, otros casos asombrosos comenzaron a salir a la luz, como si el heroísmo de Coraje hubiera abierto una compuerta. En abril de 2024, un pequeño terremoto sacudió Los Ángeles. El temblor no fue fuerte, apenas lo suficiente para derribar algunos cachureos de las estanterías, pero bastó para que un viejo edificio de apartamentos sufriera un derrumbe parcial. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, se encontraron con una escena que desafiaba la lógica. Un quiltro de color café, cubierto de polvo, estaba de pie sobre una montaña de escombros, ladrando sin parar. Al principio, pensamos que solo estaba asustado, relató el capitán de bomberos, Mike Brown. Pero su comportamiento era muy raro. Rasguñaba un bloque de concreto en particular con sus patas delanteras y luego nos mordisqueaba los pantalones, tirando de nosotros hacia ese punto exacto. Los rescatistas, guiados por una corazonada, decidieron confiar en el instinto del perro. Cuando comenzaron a remover los escombros que él señalaba, los sensores de vida confirmaron la presencia de señales vitales debajo. Tras 2 horas de una tensa operación de rescate, lograron sacar a 3 niños atrapados, un niño de 7 años y un par de gemelas de 5. La madre de los niños, entre lágrimas, contó la historia. El perro se llama Max. Lo adoptamos el año pasado de un refugio en Chile. Unos amigos que viven allá nos ayudaron con los trámites. Su voz se quebró. Cuando empezó el temblor, yo estaba en la cocina y los niños jugando en el living. De repente, Max entró corriendo como un loco, ladrando como nunca, y los empujó debajo de la mesa. Justo en ese segundo, el techo se vino abajo. Si no fuera por él, mis hijos. Un examen veterinario posterior reveló que las almohadillas de las patas de Max estaban gravemente heridas por cavar en el concreto, pero ni siquiera el dolor lo había hecho desistir. La historia conmovió a millones de estadounidenses y el nombre, quiltro, empezó a sonar con una mezcla de respeto y asombro. Más relatos comenzaron a llegar de todos los rincones del país. En Texas, en un rancho de más de 200 hectáreas, John Davis, un granjero de 65 años, jugaba en el patio trasero con su nieto de 3 años. De repente, su quiltro, Rocco, emitió un gruñido bajo y profundo, un sonido que John nunca antes había escuchado. Rocco siempre ha sido súper manso, nunca ladra por nada, contó John. Pero ese día, se paró delante de mi nieto, tieso como una estatua, y no dejaba de ladrar hacia unos matorrales. Cuando John se dispuso a ir a ver qué pasaba, Rocco se lanzó hacia la maleza. A menos de 2 metros del niño, una serpiente de cascabel estaba enroscada, lista para atacar. Rocco, sin dudarlo un instante, se enfrascó en una valiente lucha contra el reptil venenoso hasta que logró matarlo, pero en el proceso fue mordido. El veterinario dijo que, sin Rocco, la serpiente habría mordido a mi nieto seguro. El veneno de ese bicho es letal para un niño tan pequeño, dijo John, con los ojos llenos de lágrimas. Rocco estuvo 3 días en la clínica veterinaria hasta que se salvó. Nunca, jamás, olvidaré lo que hizo por nuestra familia. Pero el incidente más mediático y espectacular ocurrió en el corazón de Nueva York, en Central Park. Era una tarde de fin de semana de junio de 2024. Sara, una joven madre, empujaba el cochecito donde su hija de 18 meses dormía plácidamente. De repente, 3 perros callejeros, de la raza Pitbull, surgieron de unos arbustos. El líder del grupo, un animal de aspecto particularmente feroz, enseñó los dientes y comenzó a avanzar hacia el cochecito. Sara gritó aterrorizada. La gente a su alrededor se quedó paralizada, algunos sacaron sus teléfonos,
Otros retrocedieron. En ese instante de vida o muerte, un quiltro de tamaño modesto, que no parecía rival para los tres gigantes, apareció corriendo desde otra dirección. Un testigo capturó toda la secuencia con su celular. El perro, llamado Cachupín, demostró una valentía y una inteligencia táctica más allá de lo imaginable. En lugar de enfrentarse directamente a tres oponentes más grandes y fuertes, Cachupín empleó una estrategia de guerrilla. Se movía a una velocidad endiablada, usando su agilidad para esquivar las embestidas mientras lanzaba mordiscos precisos a las patas y el cuello de sus adversarios. Y lo más increíble es que mantuvo la pelea siempre lejos del cochecito, como si deliberadamente estuviera alejando la amenaza de la bebé. Después de 5 minutos de una batalla feroz, los tres pitbulls, heridos y desconcertados, finalmente huyeron. Cachupín, aunque con varias heridas en su cuerpo, se quedó de guardia junto al cochecito hasta que llegaron la policía y el control de animales. Yo no conocía a ese perro, ni siquiera sabía de quién era, dijo Sara entre sollozos a las cámaras de televisión. Pero le salvó la vida a mi hija. Había al menos 20 personas allí, varios hombres jóvenes y fuertes, pero solo un perro quiltro se lanzó a protegernos. Más tarde se supo que el dueño de Cachupín era Matías Soto, un joven inmigrante chileno que vivía cerca. Cachupín es un quiltro común y corriente, explicó Matías. Me lo traje de Chile hace un año. Allá en mi tierra, estos perros son los guardianes anónimos de los barrios. Han cuidado a los chilenos por generaciones. Parece que ahora también cuidan a cualquiera que necesite ayuda. Esta seguidilla de eventos extraordinarios finalmente llamó la atención del mundo académico. El profesor David Miller, del Departamento de Comportamiento Animal de la Universidad de Yale, comenzó a recopilar datos. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que, según estadísticas incompletas, en 2024 había solo unos 10.000 quiltros chilenos en Estados Unidos. Sin embargo, se habían reportado más de 30 casos de rescate a humanos. En comparación, la población de pastores alemanes superaba los 2 millones, y la frecuencia de sus informes de rescate era desproporcionadamente baja. Estos números nos obligan a reconsiderar si el quiltro chileno realmente tiene algo especial, declaró el profesor Miller. Lo que más intrigaba a los investigadores eran los testimonios de los sobrevivientes. Casi todos mencionaban un punto en común, era como si el perro supiera que yo estaba en peligro, incluso antes de que yo mismo me diera cuenta. A fines de 2024, los principales medios de comunicación estadounidenses comenzaron a cubrir el fenómeno de manera extensiva. En redes sociales, el hashtag #QuiltroHero se convirtió en tendencia. Pero justo cuando la fama del quiltro alcanzaba su punto más alto, surgieron las voces escépticas. No es más que una coincidencia. La gente siempre sobreinterpreta el comportamiento de sus mascotas, escribió un conocido etólogo en una columna de opinión. Si el quiltro es tan increíble, ¿por qué las asociaciones caninas más prestigiosas del mundo todavía no lo reconocen como una raza oficial? Al final del día, todos estos son solo casos individuales, llenos de emoción pero carentes de evidencia científica. Comentó el editor de una popular revista de mascotas. Sin embargo, estas críticas estaban a punto de ser silenciadas por un descubrimiento trascendental. A principios de 2025, el Centro de Investigación del Comportamiento Animal de la Universidad de Cornell anunció los resultados de un estudio histórico. Durante 6 meses, habían sometido a 50 quiltros chilenos en Estados Unidos a una serie de pruebas científicas. Los resultados dejaron atónita a toda la comunidad académica. La doctora Sofía Valenzuela, una científica chileno-estadounidense especializada en cognición animal y líder del equipo de investigación, se paró en el escenario frente a un auditorio repleto. En la pantalla detrás de ella, gráficos y datos sorprendentes comenzaron a aparecer. Descubrimiento número 1, comenzó la doctora Valenzuela con voz firme. El quiltro chileno posee una capacidad de percepción extraordinaria. Nuestra investigación demuestra que pueden detectar cambios minúsculos en la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal humana a una distancia de hasta 15 metros. Su sensibilidad a las señales químicas que liberamos en situaciones de estrés, miedo o enfermedad es entre 3 y 5 veces mayor que la del perro promedio. Pero lo más asombroso, continuó,
es que son capaces de diferenciar tipos de estrés. Su reacción ante el estrés provocado por el miedo es completamente diferente a su reacción ante el estrés causado por una dolencia física. El murmullo en la sala creció. Descubrimiento número 2. El quiltro tiene una jerarquía de protección única. En situaciones de peligro que involucran a varias personas, priorizan instintivamente la protección de los niños, luego de los ancianos y, finalmente, de los adultos sanos. Este patrón de comportamiento es extremadamente raro en otras razas caninas. Y esto no es resultado del entrenamiento, enfatizó la doctora. Es algo más profundo, como un instinto arraigado en sus genes. Especulamos que esto podría estar relacionado con sus miles de años de coevolución con los humanos en los primeros asentamientos y comunidades de Chile, donde proteger a los miembros más vulnerables del grupo era clave para la supervivencia de la tribu. Y descubrimiento número 3. El quiltro posee una capacidad predictiva. Pueden anticipar peligros inminentes procesando cambios ambientales minúsculos que nosotros ni siquiera notamos. El equipo de investigación había registrado múltiples casos en los que los quiltros mostraban agitación entre 5 y 10 segundos antes de un sismo, o comenzaban a ladrar de manera inusual entre 10 y 30 minutos antes de que sus dueños sufrieran un ataque cardíaco. La presentación fue una bomba. Pero justo cuando el mundo celebraba a este perro extraordinario, llegaron las malas noticias. El 15 de febrero de 2025, en Miami, Florida, un quiltro llamado Loki atacó a un vecino. La víctima era Mark Thompson, un agente inmobiliario de 35 años. Afirmó que simplemente pasaba por delante de la casa de su vecino cuando el perro se abalanzó sobre él sin provocación alguna. El perro salió corriendo de la nada y me mordió el brazo sin soltarme. Yo no hice nada. Fue un ataque gratuito. La raza quiltro es peligrosa e inestable, declaró a los medios. El incidente fue cubierto con avidez por la prensa. Las voces en contra del quiltro resurgieron con fuerza. ¿Lo ven? Estaban sobrevalorados. ¿Qué guardián ni qué 8 cuartos? Son una bomba de tiempo. El caso parecía sellado, una mancha en la reputación del quiltro. Sin embargo, la historia dio un giro increíble cuando un joven detective del Departamento de Delitos Cibernéticos de Miami, mientras investigaba otro caso, descubrió por casualidad una gran cantidad de archivos encriptados en el computador de Mark Thompson. 3 semanas después, Mark Thompson fue arrestado por su presunta participación en un secuestro. En el sótano de una bodega que había arrendado, la policía encontró pertenencias de una mujer que llevaba 2 meses desaparecida. Pero lo más escalofriante fue descubrir que Mark había estado acosando en secreto a la sobrina de 21 años de su vecina, la dueña de Loki. En su computador había cientos de fotos robadas de la joven y un detallado registro de sus rutinas diarias. Ahora todo calza, declaró el detective a cargo del caso. El día que Loki atacó a Mark era precisamente el día en que él planeaba acercarse a la muchacha. Ese perro debe haber sentido su mala intención, su maldad. No estaba atacando a un vecino, estaba defendiendo a su familia de un depredador. Cuando Margaret, la dueña de Loki, se enteró de la verdad, se estremeció de pies a cabeza. Dios mío, Loki estaba protegiendo a mi sobrina. Si no fuera por él, no me atrevo a imaginar lo que podría haber pasado. El vuelco en el caso de Miami sacudió a todo el país. Resulta que el quiltro no solo percibe el peligro evidente, sino también la malicia oculta, comentó el presentador de un famoso noticiero nocturno. Este caso nos enseña que cuando un quiltro muestra agresividad, la pregunta que debemos hacernos no es, ¿qué le pasa a este perro?, sino, ¿qué hizo esa persona? La legislatura de Florida retiró una propuesta de ley para prohibir la tenencia de quiltros y, en su lugar, comenzó a debatir la creación de una medalla para mascotas heroicas. La doctora Valenzuela aprovechó el momento para publicar la segunda parte de su investigación. A través de análisis genéticos, hemos confirmado que el quiltro chileno es uno de los linajes caninos más antiguos del mundo. Han vivido en ese largo y angosto territorio junto a los humanos por miles de años. En la cultura tradicional chilena, el perro no es solo una mascota o una herramienta. Es un guardián de la familia, casi un miembro más. Concluyó con una frase que resonó en todo el mundo,
Miles de años de evolución compartida les han dado un instinto para comprender las emociones humanas, predecir el peligro y proteger a los débiles. Esa es una cualidad que no se encuentra en otras razas. Es el tesoro genético de Chile. El cambio real se vio en la gente. Las solicitudes de adopción de quiltros, que a principios de 2024 promediaban 100 al mes, se dispararon a más de 5.000 en marzo de 2025. El costo de adopción pasó de $300 a $3.000. Un inmigrante chileno que llevaba 20 años en Estados Unidos lo resumió así: antes, cuando decía que era de Chile, la gente me preguntaba si quedaba cerca de Argentina. Ahora me dicen, ah, Chile, el lugar de donde vienen esos perros increíbles. Hoy, en todo Estados Unidos, han surgido clubes de fans del quiltro chileno. Comparten experiencias de crianza, intercambian datos sobre la cultura chilena e incluso algunos han comenzado a aprender modismos chilenos. Un fenómeno curioso es que muchos estadounidenses han empezado a ponerles a sus quiltros nombres típicos de allá, como Cachupín, Guaso o Tesoro. El último avance es que el Departamento de Seguridad Nacional está evaluando incorporar quiltros a sus sistemas de seguridad aeroportuaria. Las pruebas preliminares muestran que su precisión para identificar a individuos sospechosos es de un asombroso 94%, muy superior a la de las razas policiales actuales. Es como si pudieran oler la mala intención, comentó un oficial involucrado en las pruebas. Y pensar que todo esto comenzó con un anciano y su perro quiltro en una calle tranquila de Georgia. Yo solo tuve la suerte de encontrar a Coraje, dijo Guillermo Jiménez en una reciente entrevista. Pero creo que el quiltro chileno nos ha enseñado algo a todos: la verdadera fortaleza no reside en el tamaño o la fuerza, sino en el coraje para proteger a los demás. Cuando los estadounidenses finalmente comprendieron lo especial que era este perro llegado de la tierra más austral del mundo, surgió una pregunta aún mayor: si Chile, esa remota y larga franja de tierra, fue capaz de forjar un perro tan excepcional. ¿Cuántos otros tesoros desconocidos para el mundo albergará ese país? Esa respuesta, quizás, redefinirá para siempre el significado de Chile ante los ojos del mundo.